Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Devastadora crisis humanitaria en el cuerno del continente africano. Al principio pensé que íbamos a sobrevivir a la hambruna, pero desgraciadamente algo que no estaba esperando sucedió. 5 de mis hijos murieron a causa de la inanición y del hambre. Somalia, epicentro de dolor, indignación y tragedia. Usted sabe ahora que hay una sequía en nuestro país, por lo que damos la bienvenida a la comunidad internacional a venir a ayudarnos. Ahora Somalia se encuentra bajo el control del gobierno. El hambre una vez más tiene al borde de la muerte a 3 millones de personas. Nos aconsejaron ir a vivir a este campo donde la ayuda alimentaria estaba garantizada, pero después de llegar vimos cómo nuestra ayuda era saqueada y no me siento seguro. Me voy a mudar. Los latinos somos solidarios. En la noche lanzamos un SOS desde América Latina para estos niños, por estas madres y por estas familias cuya última esperanza de vida depende de la solidaridad del mundo. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, una vez más en la historia de la humanidad, miles de somalíes mueren de hambre ante la mirada del mundo entero. La noticia, 20 días después de que la Organización de Naciones Unidas declarara el estado de hambruna en 5 zonas de Somalia, la difícil situación humanitaria, más allá de mejorar, amenaza con desbordarse. Vi hombres armados con uniformes del gobierno de transición que llegaron al campamento y pensábamos que estaban ahí para cuidar el sitio mientras recibíamos nuestras raciones. Pero en realidad estaban ahí para saquear la misma comida que traían los camiones. La noticia, en las últimas horas la ONU afirmó que cerca de 3.2 millones de personas necesitan ayuda inmediata para sobrevivir. La magnitud de la crisis es hoy todavía mayor que hace una semana. Todavía no hemos visto lo peor de la crisis. Preveemos un mayor deterioro por los altos niveles de malnutrición aguda y mortandad, así como el aumento de los precios del cereal y una temporada de cosecha de escasa lluvia. La noticia, la Organización de las Naciones Unidas también exhortó a la comunidad internacional para que continúe haciendo contribuciones para asistir a la población afectada por el hambre. La ONU señaló que para salvar miles de vidas son necesarios 1.300 millones de dólares. Los encargados de asuntos humanitarios aún requieren más de 560 millones de dólares para salvar vidas. En la región aún necesitamos de manera urgente 1.300 millones de dólares. Los donantes han comprometido más de 1.000 millones para la respuesta y seguirán enviando más. Estamos muy agradecidos, especialmente en estos tiempos de dificultad económica, pero la magnitud del sufrimiento humano en Somalia aún requiere más. La noticia, la situación de salud y seguridad en Somalia es precaria. A los efectos de la sequía y al aumento en los precios de los alimentos, ahora se suman las acciones terroristas del grupo radical islámico Al-Shabaab y de distintas milicias que impiden la llegada de la ayuda humanitaria. Al-Shabaab nos ha hecho muchas cosas, pero no les vamos a aceptar ninguna más, por lo que nuestras fuerzas, las del gobierno somalí y las tropas de la Unión Africana han tenido que luchar valerosamente en Mogadiscio y proteger las rutas de la ayuda para las víctimas de la sequía.
Saludamos a esta hora en Ciudad de Panamá a Alejandro Chicheri. Él es portavoz senior del Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe. El PMA es parte del sistema de las Naciones Unidas y es financiada por donaciones voluntarias. La agencia fue fundada en 1962. Quiero saludarlo, señor Chicheri. Bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarnos y muy agradecidos por el interés que están tomando en este tema tan importante. Nos acompaña en estudio Carlos Alberto Patiño, analista internacional y experto en conflictos internacionales, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Patiño, bienvenido al programa. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Quiero comenzar en Panamá y quiero preguntarle, señor Chicheri, ¿es incapaz la comunidad internacional de aportar soluciones a esta situación que provoca miles de muertos de hambre diariamente? Bueno, la comunidad internacional ya se ha puesto en movimiento y como han escuchado ustedes bien en la noticia, ha habido ya respuesta de los donantes para ayudar en una situación económica mundial muy difícil, para ayudar al mayor número de gente posible. No obstante, las necesidades, como han podido observar, aumentan y nos encontramos en una situación pues, de falta de fondos en muchos casos. En lo que respecta al Programa Mundial de Alimentos, pues estamos hablando que todavía necesitamos 250 millones para llegar a todos esos 11 millones de personas, no solo en Somalia, sino en otras partes del Corno de África, que van a necesitar ayuda antes de final de año. Profesor Patiño, ¿solo basta dinero para acudir al rescate de Somalia? No, la verdad es que la situación a la que estamos llegando es una situación del producto del fracaso de 2 décadas, por un lado de los somalíes para armar un Estado. El Estado de Somalia desapareció definitivamente en noviembre de 1990 y desde ese momento hasta el día de hoy no existe el Estado de Somalia, no hay un gobierno de Somalia y esto que se han llamado el gobierno federal de transición es una invención de alguna manera de las Naciones Unidas, de la Unión Africana y de los Estados Unidos por tratar de armar un Estado, pero es un Estado absolutamente precario, incapaz. Y obviamente lo que aquí estamos viendo es que es un problema mucho más complejo que dinero, es un problema incluso más complejo que intervención militar, es la construcción de instituciones que logren gobernar un territorio suficientemente grande, con más de casi 9,5 millones de personas, de habitantes, pero de los que prácticamente no se tiene ningún dato, ni se tiene ni siquiera claridad de cómo está distribuido el gobierno o el ejercicio de una especie de control mínimo institucional dentro de este territorio tan complejo. ¿Cree usted entonces que el problema de Somalia, de que 3,2 millones de personas estén a punto de morir de hambre, es más un problema político? Es un problema a todas luces político, donde el 30% de la población de un estado puede morir por inanición y puede morir además en cuestión de meses, de semanas incluso, donde ya ha muerto una gran cantidad de personas. Y obviamente lo que está aquí de fondo es primero un fracaso rotundo de la comunidad internacional, donde en los 90s, mientras que el mundo occidental vivía los felices 90s, Somalia estaba sometida a un desangre completo, igual que Ruanda, igual que Sudán, igual que Darfur, pero adicionalmente en el caso de Somalia se ha habido una tragedia que tiende a crecer cada vez más y a volverse más compleja, donde además tenemos un Estado que está dividido por lo menos en 8 regiones con milicias reconocidas, más otra serie de milicias distintas, más una amplia zona de piratería marítima, una piratería marítima que además la comunidad internacional tampoco ha logrado controlar, con más de 10 armadas distintas, con buques y hombres de armadas diferentes sobre el mar y sobre las costas de Somalia, y este asunto ha llevado a un fracaso evidente que yo creo que, claro, hay que hacer todo lo posible por donar alimentos, por ayudar al Programa Mundial de Alimentos, pero que esto no va a ser la solución, sino solamente un paño transitorio para tratar de paliar un poco la conciencia moral de este montón de millones de muertos. Y más adelante vamos a ver en profundidad lo que está pasando con el conflicto en Somalia. Quiero preguntarle al señor Chicheri, ¿qué ha pasado entonces con los millones de dólares que ha aportado la comunidad internacional para la ayuda en Somalia? ¿Han sido efectivos o no es suficiente para una situación que cada día se está agrandando? Todavía no es suficiente y, como bien dicen, el problema es un problema mucho más grave, solamente no es un problema sobre recursos. Ha habido una sequía espantosa que está afectando a la gente más vulnerable, a la gente que ya estamos ayudando. Solo en Somalia el Programa Mundial de Alimentos dentro de Mogadiscio asistía ya, antes de esta crisis, a 1,5 millones de personas. Ahora queremos llegar a 2,2 millones de personas más y probablemente esa cifra aumente, porque cada día vemos que pasan más de 1.000 personas las fronteras, en Kenia, en Etiopía y en todos los centros de acogida que estamos montando en estos momentos y ya hemos montado en muchas de las zonas, pero lógicamente la situación empeora y todavía no hemos visto el final de esta situación.